mucho respeto a este púlpito, porque sabemos que a Dios no se le escapa nada. Lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú pienses, el Señor lo sabe. Así es que nosotros tenemos mucho respeto a lo que hablamos aquí, y quiero que sepan que primero yo vivo lo que hablo, igual mi esposo. Lo que aquí decimos lo vivimos en casa, en nuestra vida diaria. Nunca hablamos algo que no estemos viviendo. Si hay que perdonar, pues aunque no quiera, ¿verdad? Que hay veces que no quieres o no puedes, o crees que ya perdonaste y pasó el tiempo y no es cierto. Entonces lo que Dios nos va mostrando hay que arreglarlo, y el Señor nos ayuda a que lo arreglemos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta cuándo se va a acabar este problema? ¿Hasta cuándo se va a terminar esta situación que ya me tiene bien cansado? ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación así? ¿Verdad que sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué las cosas no se arreglan? ¿Por qué siempre sigo igual? ¿Por qué ya va saliendo uno y de repente otra vez ahí viene otra prueba? ¿Sí han oído eso o nada más yo? Todos nosotros, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes está pasando ahorita por algún desierto? ¿Ninguno? ¿Nada más yo? Bueno, yo ahorita no, ya he pasado varias y bien pesados, pero algunos de los que están aquí estoy segura que están pasando por algún desierto. Yo he pasado desiertos donde no ves la luz, donde todo está oscuro, donde no ves ni siquiera que el Señor te hable, donde clamas y sientes que no te oye Dios. Pero aquí vamos a ver algunas cosas muy interesantes que el Señor me mostró ahora en estos días. Cuando mi esposo me dice, ¿tú vas a compartir? Yo le digo, bueno, yo tengo que hablar lo que Dios me está hablando a mí cada día. Yo les recomiendo que hagan su devocional diario, que nunca se lo brinquen, porque eso es lo que te da las armas para cada día tú compartirle a alguien. Y a la hora que tú le estás compartiendo a otros, quiero que sepas que Dios te está llenando a ti, porque tú te estás vaciando, dándole a otro de la miel, de la savia del Señor, y el Señor te está llenando a ti para que no te quedes vacío. Y eso te acerca más a Dios. ¿Sabían eso? Cuando tú hablas de la palabra, tú estás más cerca de Dios. Porque estás pegado a la vid. Estás pegado, el pámpano está pegado a la vid, o sea, está pegado al tronco cuando tú estás hablando de la palabra. Vamos a ver, ¿alguien sabe quién llevó a Jesucristo al desierto? ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Dice que el Espíritu, o sea, Dios mismo. ¿Cómo? ¿Cómo que lo llevó Dios mismo al desierto? Sí, Dios mismo. Mira, si vienes conmigo al libro de Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? A ver, ¿cómo está eso? Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo Dios lo iba a mandar a que se fuera al desierto y a ser tentado? ¿A ti te irá a mandar al desierto y que seas tentado también? Eva fue tentada y muchos más, y seguimos siendo tentados. Yo he sido tentada, como les voy a platicar. Yo vengo los martes a orar, invito a todos los presentes a que vengan igual que yo. Yo batallo bastante, igual que todos, para levantarme, pero bastante, así súper bastante. Y este martes dije, no voy a ir, hoy no voy. Y ya me había sonado mi alarma, y pasó un minuto y dije, no puedo quedarme, porque yo tengo que ir con mi Señor. Y ahí voy, y ahí vengo. Y venimos pocos, vienen pocos. Es una mañana hermosa cada vez que venimos, porque
oramos y vemos, yo veo a través de las puertas, veo cómo está amaneciendo. Y sé que a Dios eso le agrada. A Dios le agrada que tú y yo lo busquemos de madrugada y que vengamos juntos. Dice que como iglesia debemos de estar juntos orando. Dios quiere bendecirnos, pero quiere bendecirnos después de que superemos la prueba. Porque inmediatamente que Jesucristo empieza su ministerio, ¡pum!, se va al desierto. Sí, fíjate bien. Inmediatamente, ahí donde empieza el ministerio de Jesús, lo llevan al desierto. Igual cuando tú emprendas un ministerio, empiezas a servir a Dios, y aunque no le sirvas, Dios te va a mandar al desierto cuando tú le quieres conocer más. Y el conocerle más es servirlo, el conocerle más es estar a su lado. Dios te pone a prueba porque está siendo observado por Él para ver lo que sigue contigo. Dios tiene así es trabajar con Dios. Quizás tú tengas un jefe difícil como los que tuve yo, muchos años. Tuve jefes difíciles y yo no entendía por qué yo tenía que aguantar jefes difíciles. A lo mejor líderes en el ministerio. Yo no entendía por qué yo tenía que aguantar gente que era fea conmigo en el ministerio, que se supone que eran los que me estaban enseñando, que yo todavía estaba verde en muchas cosas, y el que me enseñaba me decía las cosas de una manera muy burda, que yo me quería ir de ahí y yo lloraba y ya no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios me estaba probando. Dios me estaba probando, y quizás a ti también. Quizás es un jefe, quizás es un familiar que tienes que lidiar con él y tú ya no lo quieres hacer. Quizás alguien en tu vida, en tu trabajo, en donde tú caminas, donde tú estás. Cada quien tiene lo suyo. Quizás nuestros mismos hermanos, nuestros mismos hijos nos hacen la vida de cuadrito, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros suegros. Yo no sé quién, pero todos tenemos alguien como Pablo, aquel aguijón, ¿se acuerdan? De tal manera que como tú reacciones ante las adversidades de la vida, es como tú vas a ser promovido. ¿Cómo reaccionas cuando viene la adversidad? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no están bien? Y vamos a ver una cantidad de cosas hermosas aquí en la Escritura, y podemos ver que la forma en que tú reaccionas cuando te calumnian, ¿qué haces cuando te calumnian? Y cuando hablan mal de ti y diciendo mentiras, como le pasó a Jesucristo. ¿Te ha pasado que te han dicho cosas de ti y tú dices, oye, pero no es verdad lo que estás diciendo? ¿Por qué dices eso? A mí, hace muchos años, muchos, vivíamos en Tampico, y ya no me acuerdo por qué, nunca yo estuve demandada por nadie, ni nadie más. Es la única vez que alguien me mandaron citar a un juzgado. Y a mí nunca en la vida eso, yo jamás, ni demandas de nada, nunca. Pero aquella vez me llega un escrito y me dicen que tenía yo que ir a un juzgado, que porque me estaba demandando una licenciada. Y yo dije, ni el nombre sabía yo de quién era esa licenciada. Resulta que iba a vender yo una casa que tenía en aquellos años, hace muchos, iba a vender una casa, y hicimos el trato con el comprador, y quedamos que en tal fecha ese comprador me iba a dar la otra parte. Pero poquitos días antes de la fecha, el comprador, el muchacho que iba a comprar aquella casa, me habla y me dice, oiga señora, fíjese que no me dieron el préstamo en mi trabajo para comprarle la casa, ya no se la voy a comprar. Y me acuerdo que yo le dije, bueno, pero ni yo tampoco se la quiero vender, le regreso su dinero, y ahí quedó todo, ¿verdad? Pensé yo en aquel tiempo. Yo le regreso el dinero al joven, y ya se rompió el trato, y le dije, no se apure. Hicimos él y yo una carta donde ya se rompía el trato de que yo no le vendía la casa, pero la persona que era la corredora de bienes raíces se molestó, que porque yo tenía que pagarle a ella la cantidad por haber vendido la casa. No la vendí. Bueno, el 5% de lo que valía la casa usted tiene que pagármelo, me dijo la corredora. ¿Cómo? Pero si no se vendió la casa, mira, aquí está el papel, todo lo hice según yo muy bien. Y entonces para eso me citaban en aquel lugar. Y yo voy y dije, bueno, pues yo no vendí nada, la casa sigue siendo mía, aquí están las escrituras, todo. No, pero usted le tiene que pagar a aquella licenciada el 5%, y que era una cantidad muy grande para mí, no había recibido yo dinero.
Y recuerdo que entonces empieza a hablar la licenciada aquella y empieza a decir de cosas de mí, así, no, es que yo la fui a buscar a usted y usted me cerró la puerta en las narices y luego me aventó una botella al carro y me le rompió los vidrios. Y yo, ¿qué? No es verdad, estaba diciendo muchas mentiras. Yo no sabía que los licenciados, no todos, pero la mayoría así se manejan, diciendo mentiras. Y que yo, cosas mentirosas de mí, y yo ahí sentada frente a unos jueces, y yo, pero es mentira lo que está diciendo esta persona. Y yo apenas empezaba a conocer de Cristo, tenía como 6 meses de haber llegado a la congregación, y recuerdo que me sentí muy mal porque estaban hablando mentiras, que no era nada cierto. La cuestión es que por errores que se pagan, tuvimos que pagar mi esposo y yo aquel 5% de la venta que nunca se hizo, y perdimos, ¿verdad? Perdimos aquel caso porque pues ni sabíamos cómo defendernos. Oramos y en aquel tiempo apenas empezábamos a conocer. Pero recuerdo que yo me sentía muy triste porque decía, ¿por qué están diciendo tantas mentiras? No es posible. Yo no sé si tú has estado en ese momento en que dicen de ti algo que no es verdad y que tú sabes perfectamente que no es la verdad lo que están hablando de ti. Bueno, algo así pasó aquí en una parte de la escritura que te voy a pedir que vengas conmigo en el libro en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y me traje mi Biblia porque yo quisiera que lo leyéramos porque es una parte muy importante. En el capítulo 16 te voy a decir un poquito del entorno de lo que estaba pasando aquí. Aquí sabíamos que llegó David, fue el rey, era el rey de Israel, estaba en su palacio, todo estaba bien, pero David tuvo problemas con sus hijos. David no supo educar a sus hijos, no supo darles una educación correcta a sus hijos. Hubo muchos problemas en casa de David. Pero aquí vamos a ver un David que le informan que su hijo Absalón ya se había quedado con el trono. Había él hecho su proselitismo con mucha gente y les había dicho que él ahora iba a ser el rey y no su papá. Se levantó con más y más gente al grado de que él ya venía a matar a su papá para sacarlo del palacio y ser el rey. Y dice la escritura que David sale de ahí muy triste con la gente que estaba con él, y se va David a los lugares desérticos fuera de ahí. Y dice, fíjate, si vienes en el capítulo 15, versículo 30, que es donde va saliendo David, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Fíjate cómo estaba huyendo de su misma casa, del palacio, porque su hijo se había apoderado de todo y su hijo le estaba quitando el lugar que Dios le había dado a David. Y dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subieron. ¿Te fijas? Iba llorando, él subía. Imagínate, el rey descalzo por las empedradas, por aquellos lugares desérticos, aquellos lugares donde ve tú a saber cómo estaba, y se cubrían la cabeza en señal de duelo, de tristeza, de dolor. Y estaban ahí, y entonces en el versículo 16 dice aquí, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, vamos a hablar un poquito acerca de este hombre, Siba, criado de Mefiboset, que salía a recibirle. Siba estaba con Mefiboset, que era hijo de Saúl, que era el anterior rey antes de David. Y Siba era de la casa del rey, estaba él en la casa del rey donde estaba Saúl. Y entonces Siba dice que iba él caminando, David, y se le aparece Siba, el criado de Mefiboset, hijo de Saúl, dice, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Sí, aquí veníamos, traían provisión. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió,
Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: He aquí que él está quedando en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Está hablando de Absalón. Entonces el rey le dijo a Siba: He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándole: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Behurim, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Es el que vamos a hablar, Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Él iba caminando, David, huyendo de su hijo Absalón y llorando porque su hijo lo estaba sublevando, le estaba quitando el trono, y se encuentra con este tipo Simei, que era de la casa del rey Saúl. Y viene y empiezo, entonces dice el 7, y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Fíjate nada más, lo está maldiciendo este tipo Simei. Está diciéndole cantidad de cosas, lo está ofendiendo, le está diciendo mentiras, porque todo esto era una mentira. Sí es cierto que David era un hombre que estaba listo para la batalla siempre, pero no era un hombre que le hubiera hecho daño a Saúl. Tan es así que lo tuvo en el momento de que él pudo haber matado a aquel rey que tenía 10 años persiguiéndolo para matarlo a David. David lo tuvo en sus manos aquella noche que lo vio en la cueva, que estaba dormido, y David no le hizo ningún daño. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y entonces viene este cuate y le dice: tú eres esto, tú eres aquello, lo está maldiciendo. Y entonces él no dijo nada. Fíjate lo que contesta David, fíjate. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, hijo del rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Fíjate lo que le decía Abisai al rey. Dice: ¿por qué maldice a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, era uno de los hombres mejores de David. Y le dice: ahorita me lo echo, ahorita nada más déjame. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Tú reaccionarías así? Me está maldiciendo porque Dios lo mandó a que me maldiga. Eso le está diciendo. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Fíjate nada más. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, déjale que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Cómo ves el rey? Por un lado está siendo atacado por su hijo, que lo quiere matar porque le está quitando el reinado. Y por otro lado se acerca este cuate que también venía de la casa del rey anterior y también le está diciendo: muérete. Lo está maldiciendo, aventándole piedras. ¿Sabes lo que es eso para un rey? Que le estén aventando piedras. Así nada más se las está aventando. Son tantas cosas que pasaron por aquí que tú puedes ver cómo reaccionó David. Nunca levantó la mano contra él. Nunca dijo: ay, me las vas a pagar, ya verás, hijo de tu mamá, pero nada más deja que se acabe este asunto y me voy a encargar de ti. Fíjate el corazón que tenía David, que la verdad poca gente lo tiene ahí. Él espera, en vez de contestar,
no le dice nada. Yo soy de las que me gusta leer y busco y busco y busco hasta llegar a las últimas consecuencias de este cuate, Simei. Entonces yo anduve viendo y dije, bueno, ¿qué pasa aquí? 2 veces David le dice, Dios lo mandó. ¿Sí se fijan? Cuando a ti se te viene un problema encima, ¿tú crees que tú piensas, Dios me lo mandó? Pocas veces, ¿verdad? No, Dios es bueno, me decía alguien. ¿Y si es bueno? Claro que sí. Y si me manda un problema es porque Dios quiere que yo lo solucione de alguna manera o quiere ver cómo yo voy a salir adelante. Dios quiere ver eso. ¿Cómo voy a reaccionar en un problema? ¿Cómo reaccionó aquí David? ¿Cómo lo ves reaccionando? Siguió adelante, no se detuvo con las maldiciones que le estaba aventando este tipo. Él siguió. ¿Tú qué harías cuando alguien te está hablando y está diciendo de ti? Como aquella mujer que hablaba dando de mí en aquel lugar y dijo cosas mentirosas de mí en aquel lugar, en aquel juzgado. Total, perdimos y tuvimos que pagar aquel dineral que para nosotros era mucho. Llevábamos poquitito de conocer al Señor, no sabíamos ni orar, no sabíamos ni qué hacer, pero después nos dimos cuenta que fueron errores que cometimos nosotros. Después, y los errores se pagan, ¿verdad que sí? Los errores se pagan. Cometimos un error con aquella persona y lo pagamos, tuvimos que pagar. Un año creo que teníamos las tarjetas hasta traíamos un desorden en nuestra vida financiera y acabamos con ese problema y tuvimos que arreglar todo y entonces empezamos todo de nuevo. Y las cosas cambiaron mucho y aprendimos de aquello porque tuvimos un error nosotros que no fue consultar a nuestro pastor para empezar a ver las cosas que teníamos que arreglar, pero poco a poco, o más bien alguien me dijo algo de poco a poco, paso a paso, las cosas se van dando. Muy bien. Y entonces, ¿qué podemos ver aquí de David? Fíjate, fíjate lo que dice el 12, quizás mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Quizá. Él tenía la esperanza de que las cosas fueran a cambiar. David sabe que está pasando la prueba y debe de ser aprobado. ¿Te fijas? Dios prueba a sus hijos antes de ser promocionados. Dios mandó esta prueba. Sí la mandó Dios. Sí la mandó Dios. ¿Cómo es posible? Sí la mandó Dios. Estaba probando a David porque lo estaba promocionando para lo que venía después. Lo estaba promocionando. Desgraciadamente las cosas no caminaron como David quería, porque resulta que su hijo se subleva y entonces vienen algunos porque lo quieren destruir y David le manda a la gente de él y le dice, tráiganlo, pero no le vayan a hacer daño. No le vayan a hacer daño a mi hijo. Era su hijo, a pesar de que su hijo era un rebelde, era un hombre que era totalmente fuera del orden correcto. Sin embargo, él lo amaba. Nosotros amamos a nuestros hijos como sea, ¿no es cierto? Dios nos ama como seamos. Dios te ama a ti y me ama a mí, así como yo sea. Pero Dios está esperando que Clara cambie, que tú cambies, que Absalón cambiara. El rey esperaba que su hijo cambiara y les dijo a los que estaban con él, tráiganlo, recójanlo, pero no le vayan a hacer daño. ¿Y sabes qué hicieron los que estaban? Joab era uno de los que estaba con él. ¿Sabes qué hizo? Llegó, lo encontró y lo mató. Lo que David como rey le dijo no hagas, Joab fue y lo hizo, lo mató a su hijo. Y dice la Biblia que lloraba y lloraba y él le lloraba a su hijo. Cualquiera amamos a nuestros hijos, aunque nuestros hijos a veces no todos son como quisiéramos que fueran. Y aquí podemos ver varias cosas, cómo pasan las cosas. Y si tú vienes conmigo al libro de 2 de Samuel, capítulo 19, aquí mismo caminamos al capítulo 19. Y en el versículo 16, fíjate nada más lo que pasa. Pasa el tiempo, pasan las cosas. David es puesto otra vez como rey. Dios le da otra vez su lugar. Todo lo que el diablo te quiere quitar, el Señor te lo va a regresar. Nunca el diablo puede ganar algo que el Señor no se lo permita. Tenía que ser probado David para lo que venía. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 19 del versículo 16. Y dice, y Simei, aquí estábamos
Aquí estamos con que ya volvió David a Jerusalén, vuelve a tomar su lugar, y dice, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Behurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David cuando vuelve a ser rey en Jerusalén. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y toda la gente. Fíjate nada más todo esto. Y cruzaron, dice el 18, el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. ¿Qué ves aquí? Un arrepentimiento. Fíjate nada más, este hombre Simei, después de que lo maldijo, le aventó tierra, le aventó piedras, estuvo enojado y le dijo, eres un asesino, eres un sanguinario, por ti han pasado tantas cosas, ahora está arrepentido. Fíjate nada más. Dice, porque yo en el 20, dice, porque yo tu siervo reconozco. Esta palabra es poderosa. Él reconoció haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, dijo, ¿no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido del Señor? Fíjate nada más, viene, se pone a los pies de David y le está diciendo, ¿sabes qué? Perdóneme. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Piénsalo bien, ¿tú qué harías después de que te ninguneó, te dijo de cosas, dijo mentiras, te aventó piedras, ve tú a saber si le pegaron, a lo mejor le sacaron hasta sangre en la cabeza, ve tú a saber qué le hizo toda aquella tierra que le aventaba, dice la Escritura, y cómo reaccionó David. ¿De qué manera reaccionó David? ¿Te fijas? Y entonces David entonces le dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno de Israel, en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, fíjate nada más cómo reacciona el rey. No morirás. Y el rey se lo juró. Y él lo cuidó. Él lo cuidó. Era su enemigo. ¿Tú qué haces con tus enemigos? Los que te han lastimado, los que han dicho de cosas contra ti, los que te han levantado falsos que no fueron ciertos. A mí me ha pasado. Gente cerca de mí que ha dicho cosas muy fuertes, pero solamente Dios es el único que nos da esa paz y esa alegría de decir te perdono y seguimos adelante. No voy a guardar nada de lo que me dijiste, de lo que hiciste. Y este era el corazón de David. Por eso la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Todos los que estamos aquí algo nos han hecho. Todos, porque nadie se puede escapar de decir, no, yo no. Pero te voy a decir algo. Todos podemos perdonar. Y todos vamos a ser probados para el siguiente nivel a donde vamos. Platicaba la semana pasada con alguien que tuvo un cáncer muy fuerte hace años. Y yo le platicaba de otra persona que no logró superar esa enfermedad y falleció. Y esta persona me decía, mira Clara, yo me he dado cuenta que para obtener las bendiciones de Dios se necesita santidad, vivir limpios, con un corazón limpio ante Dios. Que te vas a caer, sí, que vas a caer en pecado quizás, sí, pero te puedes arrepentir y esa es la diferencia. Y para que tú camines en obediencia necesitas diariamente estar en la carpa del encuentro, que viene siendo tu devocional diario, tu lugar donde tú buscas a Dios cada día, porque vas a ser promocionado siempre y cuando seas
probado, como fue David. David fue probado de una manera tremenda. Y quiero que veas lo que pasa con este hombre. David es probado, David le perdona la vida, se lo trae con él a Simei, está con él, con su gente. ¿Tú te traerías a aquel que te maldijo y dijo de cosas? No vaya a ser que al rato vuelva a hacer lo mismo. ¿Cómo lo voy a tener aquí en el palacio? Capaz de que al rato me levanta gente y... ¿Sí? No, David no pensó en eso. David dijo, aquí lo voy a tener conmigo y aquí va a estar conmigo. Pero Dios es bueno y llama a sus hijos a que caminemos en obediencia como este hombre que fue David. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a reaccionar cuando venga un problema. Y aquí en el libro de Primero de Samuel, si tú caminas en el capítulo 26, vamos a ver qué va pasando con este Simei. Capítulo 26, vamos a ver, no, Primero de Samuel 26, 23. Hay una parte en el libro de Primera de Samuel 26, 23 donde dice: y el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues el Señor te habría entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Aquí está hablando de Saúl, cuando Saúl está listo para que David lo matara y nunca lo quiso hacer. Pero hay una parte que quiero que veas con Simei, cuando David, quiero que veas en el libro de Primero de Reyes, capítulo 2. Ya David está viejo. David le está entregando el reinado a su hijo Salomón. Y entonces aquí David le está dando recomendaciones a Salomón y le está diciendo lo que tenía que hacer. Y dice en el versículo 3: guarda los preceptos del Señor tu Dios. O sea, David le está diciendo a su hijo lo que tiene que hacer. Y le dice, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Le está diciendo que tiene que buscar a Dios con todo su corazón. Y aquí podemos ver lo que sucede. Le dijo también David en el versículo 8: también tienes contigo a Simei. Vuelve a salir Simei aquí ya más adelante. Ve lo que pasa. Hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bejurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día en que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor, diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás. Fíjate nada más, le está pasando la estafeta, porque el que se queda vivo es Salomón. Dice: pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Fíjate nada más. Y aquí podemos ver lo que pasa. Nos vamos al versículo 36. Y le dice: después envió el rey, ya está Salomón, ya Salomón es el rey. Y le dice: envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén. Fíjate, el rey Salomón le está dando una orden y le está ayudando a Simei. Dice: edifícate una casa y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra. Le está dando una orden. No vas a poder salir de ahí. Ahí te tienes que quedar. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Le están dando una orden aquí. Nada más lo que quiero que tú veas, que con Dios no se juega. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo haré a tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años estuvo ahí metido, obedeciendo lo que él se le había dicho: de aquí no puedes salir. Me quiero imaginar que era un lugar grande, que tenía ahí sus
animales, que tenía ahí sus sembrados, que tenía su casa, pero le dijeron, la orden era que no podía salir de ahí. Pero pasaron 3 años y sucedió algo. Mira, aquí viene en el versículo 39. Aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. ¿Y sabes qué hizo Simei? Se fue tras de ellos. Fue y los trajo de regreso a su casa. Los trajo. Y entonces aquí vemos, entonces el 42, le dijeron a Salomón que Simei había ido por esos 2 hombres. Y dice, entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar por el Señor y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Y saben qué pasó? Murió. Se le dijo lo que no debía de hacer. Ahora ya no estaba David. Ya David ya había muerto. Lo que te quiero decir que las cosas de Dios son serias. Simei dijo, no pasa nada, nadie me ve. Dios nos ve. No podemos hacer absolutamente nada pensando que no vamos a ser vistos. Yo te voy a decir, somos vistos desde el momento que tú y yo estamos buscando a Dios en la palabra. Somos vistos por Él. Yo te digo una cosa, queremos conocer a Jesucristo, pero ¿somos conocidos de Él? Porque hay veces Jesús ni nos conoce. Nosotros decimos que sí, pero el Señor dice que conoce a los que son suyos, así dice. Y si tú eres suyo, tú le buscas, tú lo compartes con otros, tú le sirves al Señor. Y tú sabes que vas a ser probado porque tú vas a ser levantado a otro lugar de mayor autoridad para el Señor. Yo no sé si tú estás pasando ahorita por una situación difícil, no lo sé. Como Pablo hablaba de su aguijón, ¿se acuerdan? ¿Por qué había un aguijón? Porque Dios lo estaba promoviendo a lo que seguía. No sabemos de qué trataba aquel aguijón de Pablo, pero sí sabemos ahora que Dios lo estaba promoviendo a lo que venía más adelante, que es tener la palabra que tú y yo tenemos aquí en la Biblia. David fue promocionado después de aquel encuentro, y como esos encuentros vemos varios en la Biblia. El rey Ezequías, por ejemplo, en otra ocasión lo podemos ver. El rey Ezequías se enfermó terriblemente, Dios le da más años de vida, pero en esos años de vida que él le pide a Dios, él se pierde y él empieza a presumir de todo lo que tenía, sin saber que lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Y él empieza a levantarse y a hacerse gran cosa, pero Dios lo estaba probando. Cuando le manda reyes del rey de Babilonia y de Asiria, vienen a visitarlo y él les enseña todo, mira todo lo que, pero nunca le dio la gloria a Dios, sino que él lo que tenía decía que era por sus méritos. Y entonces Dios le quita el reino, porque así es Dios. Dios quiere que tú le des su lugar. Y yo no sé si ahorita estás pasando por una prueba difícil, como que te están maldiciendo, que estás pasando un tiempo donde tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios lo permite cuando somos sus hijos. Si tú ya eres un hijo de Dios, Dios lo permite porque te quiere levantar a otro nivel. Y quiere Dios que, como los niños, que los dejamos que vayan caminando, cuando se van cayendo y tú lo pones a que siga caminando o gateando, aunque se caiga, tiene que hacerlo para que aprenda. Así nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie y que si tú has tenido
o estás pasando por una prueba, vengas, des un paso de fe, dé un paso de fe y ven aquí adelante y vamos a pedirle a Dios que te cubra en este tiempo mientras tú estás pasando una prueba difícil ahorita. Ven y párate aquí, porque te voy a decir algo. Dios ve tu corazón, Dios ve que estás en problemas, Dios ve que estás dando el paso de decirle: Señor, estoy pasando ahorita un desierto. Señor, quizás a ti no te están maldiciendo como maldijeron a David, quizás a ti fue diferente, pero la prueba que estás pasando, el Señor sabe lo que estás viviendo. Él lo sabe, y Él sabe perfectamente cuando somos sus hijos que tenemos que pasar esa prueba, y esa prueba la tenemos que pasar con Él. Yo te recomiendo que cada mañana tomes tu Biblia y vayas leyendo por capítulos de tu Biblia, por libros. Tómate los libros de la Biblia y empieza a leer y empieza a ver cuántas cosas vienen cuando uno empieza a buscar a Dios. El Señor te va a librar de todas, como libró a David. Dios ve tu corazón. Cierra tus ojos. Él ve que estás aquí. Nuestro Señor aquí está. Él sabe tu problema, Él sabe qué te está pasando, y Él sabe que a pesar de la lluvia, Señor, porque nosotros quienes somos, a pesar de la lluvia, la tormenta, lo que pase, Señor, eres tú primero que cualquier otra cosa. No hay nada más importante en nuestra vida, Padre, que seas tú. Y si yo estoy pasando, díselo: si estoy pasando esta tormenta, Padre, sé que viene el sol, sé que viene el sol después de esta tormenta. Sé que tú tienes cuidado de mi vida, díselo. Tienes cuidado de mí, Señor, y sé que tú me vas a ayudar a pasar este trance, este tiempo. Me ayudas porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. Y aquel que te nombra delante de los hombres, Señor, tú nos levantas en el cielo y aquí en la tierra. Espíritu Santo, yo te pido que vengas a cada uno de nosotros, que reposes y que poses en cada uno de los que están aquí. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que tú has traído en esta tarde lluviosa, en esta tarde que pocos se atrevieron a salir de su casa, Señor, pensando que había tanta inundación o tanta tormenta. Pero aquí, Señor, aquí te place que tu Santo Espíritu repose, y te damos gracias esta tarde, sabiendo que aquí estás y que no habrá nada, Señor, que nos aparte de ti. Y yo te pido con todo el corazón que este tiempo pase, Señor, pase, y que aprendamos la lección y que no hagamos nada como lo hizo David, porque tú eres el que va peleando por nosotros, y tú eres el que nos saca, nos levanta y nos sale al encuentro en cada momento. Lo que nos toca a nosotros es obedecer tu palabra, caminar en obediencia y levantar tu nombre donde quiera que vamos. Padre, te damos la gloria, sabiendo que esto es un breve tiempo, Señor, de tribulación que pasará, porque todo esto pasará, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tú nos vas a platicar lo que pasó después de aquí. Te pedimos que nos platiques, porque estamos levantando todos esos testimonios. El Señor te está mirando aquí ahorita, te está mirando, está viendo tu rostro, tu corazón, tus lágrimas, las penas que puedas traer. Él las está limpiando, porque viene algo grande, grande para ti de parte de Dios. Créelo con todo tu corazón y no lo dudes, porque el Señor tiene cuidado. No lo dudes. Lo he visto durante 32 años. Hemos pasado tribulaciones y hemos podido ver que al final se ve un sol maravilloso que viene, porque el Señor está aquí. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Créele al Señor.